Es un drama. La isquemia, la enfermedad arterial periférica en el paciente diabético, es el factor más determinante en cuanto a la curación de las lesiones, aparte de otros tratamientos, control de la infección, etc. Pero si está presente la enfermedad arterial periférica, el factor determinante para el pronóstico y la posible curación de esta lesión es el tratamiento de esta enfermedad y, por lo tanto, para el salvamiento de la extremidad. En cirugía vascular definimos la situación de isquemia crítica como aquella situación de déficit de perfusión que pone en riesgo la viabilidad de la extremidad. Y esto tiene un pronóstico similar al de muchas enfermedades malignas. Aquí podemos ver que si una extremidad tiene una isquemia crítica, una lesión trófica, y esa es la situación que tiene un paciente diabético con una gangrena de un dedo, con una úlcera abierta sobreinfectada, si no se somete a tratamiento de forma inmediata, el pronóstico en un año es de un 25% de tasa de amputación y un 25% de mortalidad. Esto es muy similar al de una enfermedad maligna, ¿de acuerdo? Se trata, por lo tanto, no de un problema local, sino de un problema muy grave. La diabetes es, en el mundo, una epidemia mundial, cada año está incrementando su prevalencia y supone una tasa de amputación de más de 1 millón de extremidades al año. El incremento y la progresión de la diabetes en el mundo, junto con el hecho de que la diabetes supone hasta 4 veces aumentar el riesgo de isquemia crítica y que más del 60% de los pacientes que tratamos en cirugía vascular ya son diabéticos con isquemia crítica, hace que en la actualidad isquemia crítica y diabetes o pie diabético sean prácticamente lo mismo. O sea, el paciente que nos encontramos en las unidades de cirugía vascular es pie diabético, isquemia crítica de forma indistinguible. Se trata de una enfermedad peculiar en diabéticos. La enfermedad arterial periférica tiene un perfil diferente en el paciente diabético frente al paciente de la población general, que nos encontrábamos años atrás, el típico fumador con múltiples factores de riesgo cardiovascular, pero el diabético tiene una enfermedad que es diferente. Se localiza sobre todo en los vasos más pequeños de la extremidad. Predomina en un 95% en las arterias, las 3 arterias que tenemos por debajo de la rodilla, y hasta en un 75% de los pacientes afecta a las arterias del pie. Y el tipo lesional anatomopatológico también es diferente. Predomina la calcificación de la pared del vaso, o sea, estamos tratando vasos muy pequeñitos que están severamente calcificados y que no hacen estenosis como hacen los otros vasos, sino que hacen oclusiones largas, muy calcificadas. El comportamiento del paciente diabético desde el punto de vista clínico también tiene ciertas peculiaridades. La enfermedad arterial periférica en un paciente no diabético es una enfermedad que se manifiesta en función de la instauración progresiva de las lesiones en los vasos. A medida que van avanzando las lesiones, los vasos van obstruyéndose, el paciente pasa de estar en un estado asintomático con la ausencia de un pulso. Posteriormente, cuando el déficit de riego sanguíneo compromete la funcionalidad muscular, el paciente presenta claudicación intermitente, simplemente limitación ante el ejercicio. Cuando la perfusión tisular es tan poco efectiva que ya el propio trofismo del organismo no aguanta, aparece el dolor en reposo, que es típicamente nocturno, es decir, el paciente en cuanto se pone en la cama y no tiene la asistencia de la fuerza de la gravedad para que la sangre llegue hasta su pie, entra en dolor y le obliga a dormir sentado. Finalmente, cuando ya la perfusión es de una presión tan baja que un mínimo traumatismo se puede convertir en una gangrena. Esto es lo habitual en los pacientes con enfermedad arterial periférica. Y aunque no todos los pacientes con enfermedad arterial periférica debutan con una claudicación intermitente y siguen este patrón lógico, esto es especialmente así en los diabéticos. Los diabéticos pueden pasar de un estado que es asintomático a tener una isquemia crítica con una lesión trófica en un momento, o incluso debutar con esta situación. Sabemos que menos del 25% de los pacientes diabéticos con enfermedad arterial periférica tienen claudicación en algún momento de su vida. Y los diabéticos con lesión trófica, como están asociados a neuropatía, muchísimas veces no tienen dolor, ni siquiera manifiestan el dolor en reposo, que es una de las fases lógicas dentro del curso clínico de la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial en el diabético es muy precoz, es multinivel, afecta a muchísimos vasos, pero
lo tenemos en una situación que Ferraresi, que es uno de los mayores expertos mundiales, denominó pie hibernado, y que en la sociedad, en el consenso transatlántico de cirugía vascular, que es el consenso entre las sociedades americana y europea de cirujanos vasculares, definimos como isquemia subclínica. Se trata de un pie que está en una situación de hipotermia por la falta de perfusión, tiene un uso deteriorado de la energía, tenemos piel y músculos atróficos, neuropatía y deformidades. ¿Esto qué condiciona? Este pie hibernado es un pie que tiene enfermedad arterial periférica, que tiene un flujo reducido sanguíneo, pero es suficiente. El paciente no nota nada. ¿Por qué? El pie es vital, pero poco funcional. Es un paciente que tiene deformidades, de manera que hace poca actividad física. Además, son pacientes en los que, diabéticos tipo 2, predomina la obesidad, muchos tienen retinopatía, tienen enfermedad coronaria, sedentarismo, por lo tanto, se mueven poco. Si se mueven poco, tampoco claudican. Para lo que tienen, con la poca perfusión que tienen, van funcionando. Si además tienen neuropatía, no tienen dolor. Y las deformidades hacen que esta funcionalidad limite más su actividad. Por lo tanto, están ocultos. Tienen una enfermedad subyacente y no se manifiesta hasta que aparece la úlcera. ¿Cuándo aparece? Pues cuando en esta cascada de acontecimientos que podemos ver aquí, un mínimo trauma, una mínima heridita, una grieta talar, una deficiente hidratación, provoca que aparezca la infección la gangrena y entramos en la catástrofe, aparece la lesión trófica y la tenemos ya organizada. En cuanto al tratamiento, la estrategia terapéutica, si bien la revascularización es muy importante, siempre en las primeras fases, si existe infección, este debe ser nuestro objetivo a controlar. Obviamente, en un segundo casi simultáneo paso del algoritmo de tratamiento estaría el balance metabólico, el equilibrio del paciente y ponerlo en situación de estabilización, porque estos pacientes se desequilibran desde el punto de vista médico en cuanto tienen el más mínimo movimiento. Y la revascularización pasaría a un segundo término una vez controlada la infección. Si no hay infección y tenemos una lesión trófica no infectada, el objetivo principal es la revascularización. ¿Qué es lo que teníamos hasta ahora? Hasta ahora teníamos técnicas quirúrgicas abiertas. Realizábamos bypasses de revascularización. ¿Pero qué ocurre en el diabético? Como podemos ver en la imagen, el diabético tiene lesiones de vasos distales, que comenté antes, lesiones extensas, oclusivas, en vasos altamente calcificados. Y cuando hacíamos una arteriografía diagnóstica a estos pacientes, nos encontrábamos que tenía lesiones difusas, largas, oclusivas en vasos cercanos al pie, y nos encontrábamos imágenes como las arteriografías que podéis ver en la imagen, que son arteriografías de lo que nosotros denominamos pie desierto. ¿Y qué ocurría? Tenemos que hacer un bypass, pero para hacer un bypass, que en castellano se dice puente, tenemos que buscar un sitio donde llevar la sangre. Si tenemos un pie desierto, ¿dónde hacemos el bypass? Podemos tener una arteria donante en la femoral, en la poplitea, pero en el pie no tenemos nada. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Pues indefectiblemente, ¿qué ocurría? Le dábamos unas cuantas vueltas y decíamos, bypass, imposible. ¿En qué terminaban estos pacientes habitualmente? En una amputación primaria. Se hacían todas las terrerías posibles, tratando de hacer curas, técnicas como perfusiones con ozono, mil inventos, pero finalmente acababan así. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años que hace que esto haya evolucionado y cambiado? Pues, sobre todo, avances tecnológicos. Hemos tenido beneficio de todas las nuevas técnicas, tanto de imagen como técnicas de revascularización, para poder hacer algo más en estos pacientes, y ha cambiado el paradigma del paciente con pie diabético, ha cambiado el enfoque terapéutico, ha cambiado las estrategias. En cuanto a los avances diagnósticos, por un lado la generalización del uso del ecodoppler, que estaba limitado en muchos servicios, a algunos cirujanos. En la actualidad todos los cirujanos vasculares salen y consiguen, después de su residencia, su certificación en ecodoppler. No hace falta que seas técnicos, cualquiera de nuestros residentes sabe manejar el ecógrafo desde el primer momento. Esto, junto con la mejoría de los equipos que permiten obtener imágenes como estas, esto es una anastomosis
distal de un bypass en una tibial posterior de escasamente 3 milímetros. Ese es el flujo que se detecta con un ecógrafo actual de alta definición. Avances en las técnicas angiográficas. Los equipos de angiografía con sustracción digital nos permiten obtener imágenes verdaderamente espectaculares. Las angiografías convencionales han dado paso incluso a técnicas en las que no necesitamos hacer cateterización selectiva de los vasos, como la angioresonancia, angiotax, que cada día son de más cortes, de más potencia diagnóstica y podemos hacer reconstrucciones espectaculares y limitar la angiografía al acto operatorio. Eso nos permite, al final, hacer una mejor valoración anatómica y tener además un mejor conocimiento del estado de perfusión y el estado funcional de ese pie de cara a plantear la estrategia quirúrgica. El pie diabético, la valoración funcional en general de la isquemia crítica y en particular del pie diabético no se hace con una valoración solamente anatómica. Tenemos que saber cómo es su estado de perfusión. El diabético aquí nos pone otro problema. La mejor prueba diagnóstica, que es muy sencillita de hacer, es la valoración para la valoración del estado funcional de una extremidad sometida a isquemia, es la medición de un índice tobillo-brazo, que es la detección de presión. Es el índice o la ratio de presión entre la presión máxima detectada en los brazos, que se supone normal, frente a la presión máxima detectada con Doppler en un tobillo, ¿de acuerdo? En las arterias del tobillo. El diabético con vasos calcificados y con paredes severamente engrosadas, esas paredes no se pueden colapsar con los manguitos de presión, de manera que no podemos hacer una valoración directa. En la actualidad disponemos de equipos de láser Doppler y de tecnología como la medición de presión transcutánea de oxígeno, que disponemos, por ejemplo, en la unidad de pie diabético de Montepríncipe, que mencionaba el doctor Santos antes, que nos permiten medir exactamente la perfusión de la zona y la lesión trófica y la zona perilesional, y medir la presión en milímetros de mercurio de oxígeno que acude a esa zona. Sabemos que presiones por debajo de 30 milímetros de mercurio obligan a una revascularización sí o sí, porque eso no va a curar. Las presiones por encima de 40 milímetros de mercurio nos indican que podemos intentar un tratamiento, desviamiento, cura tópica, etcétera, sin necesidad de una revascularización inmediata. Y luego tenemos, como siempre, la zona gris de los 30-40 milímetros, que nos dicen que ahí podemos estar pues, en la zona de duda. Además, sabemos que incrementos conseguidos, esto nos permite hacer un seguimiento y una valoración del resultado de la revascularización. Incrementos de 15 milímetros de mercurio son indicativos de mejoría y mayor tasa de cicatrización. Y aparte de las tecnologías diagnósticas, el gran avance que hemos importado sobre todo de las técnicas endovasculares que se utilizan en cirugía coronaria es la aparición de nuevos dispositivos que nos permiten recanalizar y actuar sobre los vasos distales. El objetivo en los últimos 20 años de la cirugía vascular era bypassear o hacer puentes de la lesión y saltárnosla y llevar sangre distalmente, utilizando sobre todo la vena safena autóloga del paciente. Utilizamos la vena safena, que es el único conducto, el mejor conducto, para revascularizar. Las tasas de permeabilidad de los bypasses con safena, es decir, un bypass por debajo, desde los bypasses que llamamos infrageniculares, que conectan las femorales en la ingle con los vasos distales por debajo de la rodilla, tiene unas tasas de permeabilidad con safena autóloga de un 75% a 5 años, mientras que cuando no tenemos safena, porque ya se ha utilizado en la coronaria, porque se extirpó en una cirugía de varices o porque el paciente tiene una vena de escaso calibre, cuando se utiliza una prótesis la permeabilidad baja por debajo del 40%. Por lo tanto, teníamos un problema. Si el paciente no tenía safena, aunque tuviésemos sitio donde llevar sangre, no podíamos hacer nada o lo que hacíamos duraba escasamente. En la actualidad, con estas nuevas técnicas, el concepto de bypass o puente ha dejado paso al concepto de atravesar y recanalizar. Y establecemos estrategias en este sentido que se llaman step by step, paso a paso. Inicialmente tratamos de recanalizar con guías, con catéteres, por la propia luz del vaso, de forma anterógrada, es decir, por el sitio anatómico, en el sentido del flujo. Si no podemos hacerlo a través de la luz verdadera del vaso, nos vamos a ir por fuera, por la pared del vaso, con estrategias de recanalización subintimales,
dejamos la luz verdadera y nos vamos por un ladito y con eso conseguimos hacer un endobypass dentro de la propia arteria. Si no podemos ir en el sentido del flujo, pues nos vamos abajo, nos vamos al pie y entramos desde las arterias del dorso del pie, de la arteria tibial posterior en el tobillo y hacemos abordajes retrógrados. Y si no podemos hacer ninguna de estas cosas, podemos hacer abordajes transcolaterales. Es decir, si en la arteria objetivo la tenemos en la arteria pedia, por ejemplo, y no podemos acceder a ella directamente, podemos ir a través de la peronea y de una colateral y conectarlas. Esas son técnicas como el pedal plantar loop, que veremos en alguna imagen después, o las técnicas que tenemos de angioplastia segmentaria de la arteria peronea. Aquí vamos a ver unas imágenes. La imagen de la izquierda, esto es un ejemplo claro de cómo es la enfermedad, la arteriopatía diabética. Aquí vemos una arteria poplitea relativamente sana y a partir de los vasos distales vemos ahí que están presentes pero con lesiones preoclusivas. Tenemos una arteria tibial anterior, una arteria peronea severamente lesionada y una arteria tibial posterior severamente lesionada. En la fotografía del medio podemos ver la peronea desaparece y tenemos lesiones oclusivas en la arteria tibial posterior, la arteria tibial anterior. Y en el pie, pues la imagen que habíamos visto antes de un pie desierto. Llega la arteria pedia, la arteria tibial posterior, pero no tenemos arcada plantar, ni plantar profunda, ni plantar superficial, no tenemos nada. ¿Qué dispositivos tenemos? Pues dispositivos como este. Esta es una gentileza de Boston Scientific que me ha facilitado. Perdón, disculpa. No sé para dónde iba. Aquí. Es una gentileza de Boston, que es el propietario de este dispositivo. Tenemos dispositivos como el JetStream. Este es un dispositivo de aterectomía. Estamos hablando de un microcatéter que va sobre una guía de 0,14, eso es menos de 1/3 de un milímetro, y el catéter llega escasamente a medio milímetro de diámetro. Podemos actuar sobre vasos de 1 o 2 milímetros de diámetro. Es un catéter que, aparte de hacer la perforación o la canalización, es como la tuneladora de Metro Madrid, va haciendo la apertura del vaso y va haciendo la aspiración de todos esos detritus. En patología arterial tenemos que tener en cuenta que esos microfragmentos que se van produciendo en el proceso de recanalización, si no son aspirados de forma inmediata, se van a los vasos distales, embolizamos y obstruimos toda la microvasculatura. Estos dispositivos nos permiten, aparte de ir haciendo espacio, que nos permitirá luego colocar un stent mucho más pequeño de lo que sería necesario, aspirar todo esto y conseguir que los detritus no embolicen distalmente y no empeoren. En ocasiones, en las primeras etapas de los intentos de revascularización, conseguíamos abrir el vaso principal y hacíamos un trash foot, o sea, un pie a la basura. Es decir, teníamos una recanalización y teníamos que amputar al paciente con pulso pedio palpable porque todos los pequeños vasos se habían destruido. Cuando hacemos una recanalización obtenemos la imagen de la izquierda, una recuperación completa de la tibial anterior con recanalización de estas lesiones que habíamos visto y la recuperación de la arteria pedia. Aquí se ven todavía algunas pequeñas estenosis, pero no son estenosis reales, son vasospasmo que produce la manipulación con los balones y catéteres y la curación del pie. Si no podemos ir por la vía endoluminal, podemos hacer recanalizaciones subintimales. ¿En qué consiste una recanalización subintimal? Estas técnicas se describieron como todo, o como muchas veces ocurre en medicina, por error. Es decir, yo trato de pasar a través de la lesión que está calcificada y de repente la guía se me mete por un sitio que yo no espero. Y esto se ha convertido ya en una técnica diseñada con dispositivos especialmente diseñados para utilizarla no como una técnica de recurso, sino como una técnica planteable para algunos casos. Nos metemos con la guía por el espacio subintimal, saltamos la lesión que no podemos atravesar porque está severamente calcificada y aquí, si tenemos suerte, la guía vuelve a entrar sola dentro de la luz distal al vaso. Estamos haciendo un bypass a través de la pared del vaso con un microcatéter, pero en ocasiones no conseguíamos volver a entrar. Pues hay dispositivos como este off-road
que es un dispositivo que coloca un catéter y con un balón, de forma que ahora veréis, podemos insuflar, dirigir la punta del catéter al centro de la luz, veis la íntima cómo se pliega, y lo que introducimos ahora es una pequeña lanceta que atraviesa y ya volvemos a estar en la luz. Se vuelve a meter la guía y ya hemos conectado y recanalizado el vaso. ¿Esto funciona? Funciona, se puede realizar. Ya lo digo, esto se hacía por accidente en los primeros pasos y ahora mismo ya tenemos dispositivos capaces de hacer este tipo de lesiones. Cuando nada de eso podemos hacer, existen técnicas de recurso. Aquí podemos ver un caso realizado en nuestro hospital en el que no podíamos, la arteria objetivo era la arteria pedia, no podíamos acceder porque la tibial anterior en su origen tenía lesiones severamente calcificadas que no podíamos pasar con ninguna de las técnicas anteriores, ni endoluminal, ni subintimal, pero teníamos permeable o accesible o pudimos pasar a través de la tibial posterior y lo que hicimos fue atravesar toda la arteria tibial posterior, conectar con la plantar profunda y a través de la arcada distal del pie subir por la pedia y hacer la recanalización completa. Estas técnicas que realizábamos tenían unos resultados iniciales. Bueno, conseguíamos salir de quirófano con una arteriografía y vasos permeables, pero nos costaba Dios y ayuda porque estábamos utilizando dispositivos que se utilizaban en patología coronaria. Utilizábamos balones de los diámetros adecuados, pero de la longitud que se utiliza en coronaria, 2-3 centímetros de longitud. Para realizar una recanalización de la arteria tibial posterior utilizábamos el balón y lo teníamos que hinchar 200 veces hasta que conseguíamos recanalizar toda la arteria. Los procedimientos se hacían tediosos, se nos trombosaban. Entonces, la dedicación de nuevos materiales específicos diseñados para el pie diabético, diseñados para la revascularización de arterias tibiales y arterias peroneas, son balones de muchísima más longitud, de más bajo perfil, que nos permiten empujarlos, son balones más largos y que tienen más capacidad de soportar presión, son balones que alcanzan 24 o 30 atmósferas de presión y permiten romper placas calcificadas y eso mejora incluso su capacidad de cruce. Aquí tenemos un ejemplo, esto sería un balón dilatado en una arteria tibial posterior y este balón debe tener aproximadamente 200 milímetros de longitud, 20 centímetros. Podemos hacer toda la arteria tibial posterior con un solo baloneamiento, sin necesidad de hacer lo que hacíamos antes, pues repetirlo 20 veces. O hacer un pedal plantar loop completo, como este caso que tenemos aquí, que en este caso entramos al revés, entramos por la arteria tibial anterior, pedia, la arcada plantar y la plantar profunda y procedemos a dilatar toda la arcada. También tenemos stents específicos, ya no son stents coronarios, son stents específicos diseñados para revascularizaciones diabéticas. Utilizamos en las lesiones más proximales stents, como en este caso, balones expandibles. Aquí tenemos una técnica de doble guía que estamos haciendo sobre la tibial posterior, tronco tibioperoneo y tibial posterior, y aquí una dilatación e implantación de stent sobre la lesión proximal de la tibial anterior, que es muy típica en esta zona. Aquí podemos ver un stent. Este stent venía desde la femoral superficial. Hemos hecho primero un endo bypass hasta la tercera porción poplitea y posteriormente una recanalización de la tibial anterior. Aparte de todas estas tecnologías, nos permiten realizar nuevas técnicas. Hemos cambiado el bypass, la técnica quirúrgica, por un concepto nuevo que es la recanalización. Nos han cambiado y hemos aprendido qué es lo que tenemos que hacer. Cuando hacíamos un bypass teníamos una arteria donante y una arteria receptora. En la actualidad tenemos un concepto nuevo, ¿vale? Recanalizamos una sola arteria, recanalizamos dos, recanalizamos tres. Pues el paradigma y las estrategias han cambiado. En la actualidad sabemos que un vaso es mejor que ninguno, recanalizar 2 o 3 de los vasos del pie es mejor que uno solo y utilizar o recanalizar las arterias tibiales, tibial anterior y tibial posterior, es mucho mejor que la peronea, que sería el caso de la derecha. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay un trabajo publicado por Perrin
en el que el 56%, obtenemos una tasa de salvamiento de extremidad de un 56% si no conseguimos recanalizar ningún vaso. Si conseguimos recanalizar un solo vaso pasa al 73% y cuando conseguimos 2 o 3 vasos superamos el 83%. Si no conseguimos recanalizar vasos, la mayor cantidad de vasos posibles, también aparece el concepto de revascularización por angiosomas. Es decir, buscamos como objetivo recanalizar la arteria relacionada con la herida. Sabemos que la distribución, aquí el 1 sería latigal anterior, el 2 latigal posterior, el 5 es la distribución de la arteria peronea y 3 y 4 las 2 arterias plantares. Esas son las arterias objetivos en función de la localización de la herida y este es un concepto que antes tampoco aplicábamos. Pero no todo es bonito ni todo es perfecto y por desgracia la tasa de restenosis, así como decíamos que un bypass con una safena autóloga, una buena arteria, a pesar de que estuviese muy lesionado y a pesar de la severidad de la lesión, si teníamos buena vena y buena arteria, la permeabilidad de ese bypass a 5 años se superaba el 75%. La tasa de restenosis en estos pacientes es muy elevada. Entonces, el objetivo de los procedimientos que hacemos ha pasado de informar en los congresos de tasas de permeabilidad a informar en los congresos de tasa de salvamiento de extremidad o tasas de curación, ¿de acuerdo? Porque sabemos que la restenosis en diabéticos es muy agresiva y supera el 70% a 3 meses. ¿Eso qué implica? Pues un retardo en la cicatrización. Si tenemos que por media una lesión en un pie diabético puede tardar 6 meses en curar por completo, si en 3 meses tenemos una tasa de restenosis podemos observar una detención en ese proceso de curación. Hay veces que hay que volver a meter al paciente y tenemos una tasa de reintervención muy elevada. Para eso, y en eso estamos ahora, existen nuevos procedimientos para tratar de prevenir esta tasa de restenosis, como es el utilizar los stents que antes eran de recurso nada más para lesiones residuales, disecciones focales, utilizarlos de forma primaria, stents simples o con drogas, para tratar las lesiones en determinadas localizaciones. Y en lesiones muy largas, utilizar la angioplastia simple y el stent asociados. Y en el futuro, que no es muy lejano, porque ya tenemos imágenes de ello, pues tenemos stent con drogas, balones con drogas, se utilizan drogas inmunomoduladoras tipo Plaquitaxel para impregnar la arteria e impedir esta restenosis precoz, que aquello se mantenga. Lo tenemos impregnado en los stents, lo tenemos impregnado en las drogas y el futuro más inmediato, ya están en ensayos clínicos, son los stents biodegradables. Son stents fabricados con materiales biológicos que duran un tiempo y desprenden su droga y con el tiempo van desintegrándose y desaparecen. No queda un objeto metálico que produce reacción inflamatoria y tasa de restenosis. El stent dura 12 meses y a los 12 meses ha desaparecido. ¿Cuál es la situación real desde el punto de vista científico? Pues que no hay estudios prospectivos que comparen la revascularización quirúrgica que veníamos haciendo hace años frente a las técnicas endovasculares. Por lo tanto, no sabemos cuál de las dos es más efectiva, no sabemos cuál de las dos funciona mejor. Lo que sí está claro es que las técnicas endovasculares amplían nuestro arsenal terapéutico y han establecido nuevas estrategias de revascularización. Tenemos nuevas opciones que ofrecerle al paciente diabético que antes no teníamos. Con eso hemos conseguido mejorar las tasas de salvamiento de extremidad, hay menos amputaciones primarias de pacientes diabéticos, se consigue reducir el tiempo de cicatrización, este es uno de los objetivos, pero también tenemos problemas. Nuestro objetivo siguiente es reducir la tasa de reintervención. Si tú tienes un paciente con una úlcera diabética y lo tienes que meter al cabo del año, como nos ha ocurrido, 5 o 6 veces en quirófano para hacer angioplastias seriadas, son muy poco agresivas, pero vas a tener un paciente encamado durante prácticamente un año y que va a ser un paciente dependiente. Otro objetivo es disminuir la tasa de dependencia y otro objetivo añadido a este es mejorar su calidad de vida. Si yo tengo un paciente que con una lesión de pie diabético
lo puedo hacer una amputación infracondilia y poner una prótesis y en 3 meses está caminando. La otra alternativa, que es la revascularización endovascular, lo puedo tener 1 año encamado, 2 años encamados para al final tener que amputarlo. Ese es un problema que tenemos que corregir. Para finalizar, si bien la cirugía vascular es la que predomina en cuanto a las técnicas de revascularización, somos los cirujanos vasculares o en ocasiones radiólogos intervencionistas los que realizamos estas técnicas, si no hay un equipo multidisciplinar, y en los últimos años cada día más, por suerte, se están desarrollando e implantando las unidades de pie diabético que implican varias especialidades como los cirujanos vasculares o internistas, cirujanos plásticos, endocrinos, podólogos. Esto no funciona, ¿de acuerdo? Es el ejercicio conjunto de las especialidades y la coordinación de los mismos lo que mejora realmente. Nosotros aportamos técnicas, pero si no tratamos la infección, no controlamos el paciente, los cirujanos plásticos no nos cubren el gran defecto que dejamos nosotros con una amputación abierta, el paciente no cura. Y en el futuro el futuro son las unidades multidisciplinares y el esfuerzo de todos. Con esto conseguiremos mayor tasa de salvamiento de extremidad y mejora en la calidad de vida. Muchas gracias.